Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombres propios de Dios, reductivos y calificativos de Él. Continuamos con los términos de los nombres propios. Según Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 2, que dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El término Shaddai tiene que ver con el Todopoderoso. Este nombre muestra la suficiencia de Dios para todas las cosas, muestra la plenitud y absoluto de Dios, muestra la abundancia inagotable de Él y está relacionado con el sustentador en todos los sentidos. David y los profetas en sus escritos reconocieron la suficiencia de Dios, dándole este nombre, el Shaddai. El Shaddai, el Shaddai en su más en el más detallado concepto se denomina como el Dios de las mamas, el que amamanta, el que saca su seno y te da de mamar de su leche. Es un nombre que se debe usar para referirse a nuestro proveedor. El Shaddai fue reconocido por Jesús en uno de sus sermones que daba a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, el versículo del 25 al 34 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios, la forma más eficaz de negar este nombre, el Shaddai, es cuando nosotros nos turbamos y nos preocupamos, aún por la situación por la que estemos pasando en el país. Entendemos que debe ser un motivo de preocupación, oración e intercesión. Eso es entendible, pero pase lo que pase, Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Ahora, Jesús critica la actitud de los discípulos que no tenían mentalidad de reino, sino mentalidad de gentiles. Dios no quiere que usted y yo tengamos mentalidad de gentiles, sino que entendamos que pase lo que pase, Dios va a suplir nuestras necesidades. Por tanto, ahí en Salmos capítulo 55, el versículo 22, es tan clara la palabra de Dios para motivarnos a confiar plenamente en Él. Y dice en este Salmos, repito, 55:22, dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído
al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Dios Dios no suple nuestras necesidades conforme a la economía del mundo, ni conforme a los gobernantes, ni conforme a los alcaldes. No, Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas que están en gloria. En el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que Dios nos, mm, aparte de eso, nos pertenece en Cristo Jesús. La iglesia debe tener mentalidad de reino. Tú y yo debemos tener mentalidad de reino. La idea y el objetivo de Jesús con la exhortación que hace a sus discípulos es hacerles crear conciencia en cuanto a la forma de pensar relativo a la provisión, por causa de la preocupación que mantenían a causa de su solvencia. El pensar de esta forma es tener la mentalidad de los gentiles que no tienen ni conocen a Dios como el Shaddai. El pensamiento de un hijo de Dios debe ser todo lo contrario. Debe pensar como un príncipe, como hijo del rey. Un hijo de Dios tiene mentalidad de reino. El que vivamos en afán, ansiedad, preocupados, turbados por nuestra absorbencia, es negar a Dios como nuestra fuente y sería el no reconocerlo y deshonrarlo bajo este nombre reductivo que es el Shaddai. La mejor forma de adorar a Dios honrando este nombre es confiando en su provisión sin vacilación alguna. Vamos con el término Rafa o Rafa. Según Rafa, es según tu sanador, es según mi sanador. En Éxodo, el capítulo 15, el versículo 26, dice y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Rafa, este nombre caracteriza a Dios como sanador. Esta es una de las áreas de la adoración más difíciles de ejecutar, y más cuando se está enfermo. El justo no tiene temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón vive confiado en el Señor. El Salmos 112, el versículo 6 y 7 dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No es fácil reconocer este nombre reductivo, y más cuando se está enfermo. Si estando sanos poco lo hacemos, cuanto más estando enfermo. Debemos entender y reconocer que Dios es el sanador, aun cuando no me haya sanado. O sea, Dios no tiene que mostrarme con hechos lo que Él es. Por tanto, debemos reconocer a Dios por lo que Él es, aún en medio de las circunstancias. No dudes de la fidelidad y de su integridad. Por otro lado, nunca debemos atribuirle a Dios una enfermedad que venga a nosotros como procedencia de Él. En Dios no hay enfermedad. Él no enferma a nadie. Él es nuestro sanador. Todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz, lo hizo para no hacerlo contigo ni conmigo. Dios maldijo a Jesús para no maldecirnos a nosotros. Coronó a Jesús de maldición para coronarnos a nosotros de bendición. Se apartó de Jesús en la cruz para nunca abandonarnos a nosotros. Cargó la enfermedad sobre Jesús para nunca enfermarnos.
aquí tener presente, nunca Dios nos enferma, nunca. Ahora lo tengo que creer, lo tengo que asimilar, lo tengo que visualizar, lo tengo que confesar, lo tengo que recibir y lo tengo que vivir. Cuando entendemos esa verdad, entonces Dios obra en nosotros. En el libro de Isaías, el capítulo 53, claramente nos está hablando para que asimilemos lo que dice el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra faz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nada ni nadie te debe robar de tu corazón el motivo para adorar. Cuando no entiendes nada, mejor la sugerencia es que guardes silencio. Por tanto, hablaremos, luego seguimos hablando de esos nombres reductivos y calificativos de Dios, y ahora con el término Nisis. Significa estandarte. Según el libro de Éxodo, el capítulo 17, el versículo 15, dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Nisi, este nombre en el sentido cultural indica: Jehová es la señal de victoria, quien limita los campos y me asegura el terreno para ganar la batalla. Él es el poder y el refugio de su pueblo en los conflictos. El hecho de que Moisés haya levantado un altar y en él haya hecho honra, reconociendo uno de los nombres de Dios que lo caracterice como el que nos da la victoria, era un acto de adoración y de agradecimiento, no solo por las victorias obtenidas en las batallas, sino por las victorias que se obtendrán en otras batallas. Adoró a Dios de una manera adelantado. Por eso ahí en Éxodo capítulo 17, los versículos del 8 al 16, cuando dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como él le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Cuando nosotros como adoradores clamamos o proclamamos este nombre en oración, no solo lo hacemos por las batallas obtenidas, sino por las que vamos a obtener. Pero debemos entender que aunque perdamos una batalla, Él sigue siendo Jehová Nisi. Su nombre no depende de mi victoria depende de su nombre. Ahora bien, el término Sharon significa Él es mi paz. Este es uno de los nombres reductivos difíciles de proclamar y reconocer, porque solo lo pueden hacer aquellos que en medio de los conflictos y la aflicción no se dejen turbar ni robar la paz de Dios que viene como resultado de la fe y la esperanza.
y la confianza que han depositado en el cuidado de Dios y una palabra que Él les dijo: paz y bonanza. Paz y bonanza. En el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 33, cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La bonanza es producto de la paz, como la paz es producto de la fe que se deposita en una palabra que Dios ha dicho o que Dios nos ha dado. La paz del mundo es sensual, almática, o sea, cuando el médico, por ejemplo, da los resultados de un diagnóstico y te dice que estás bien, y esto que te dice el médico te produce paz. Esa es la paz que da el mundo. Porque aunque el médico diga lo contrario, la paz de Dios está por encima de lo que el médico diga, y eso debe producir la paz de Dios. Cuando deposito la fe en una palabra que Dios me dio, esa fe en la palabra produce paz en mí. Y esa paz, que es significativo de la fe que tengo en la palabra, es lo que va a hacer que el Espíritu Santo intervenga y responda a esa palabra que he creído. La paz está antes de la bonanza. Esta viene como producto de una paz, la bonanza, que está en tu corazón, que vino como producto de una fe que depositaste en una palabra. La iglesia vive de duda, temores, ansiedades, ¿verdad? El término temor, que aparece en la Biblia 365 veces, todos los días Dios nos dice: no temas, no temas, no temas. Un temor para cada día. ¿Por qué? Porque es que hay un temor para cada día del cual no debo tomarlo, del cual no debo aceptarlo. No debo aceptar la incertidumbre, no debo aceptar los temores. En Isaías, el capítulo 41, el versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Esto Dios nos lo dice día tras día. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí en el mismo libro de Isaías, el capítulo 43, el versículo 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Fue lo que Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. En otras palabras, no le añadas a tu fe temor. En otras palabras, según ahí Lucas capítulo 8, el versículo 50 dice: oyéndolo Jesús, ¿a quién? A este hombre que tenía un problema en su familia, a Jairo, le dijo. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Cree solamente y será salva. Un creyente que viva inseguro, turbado, amedrentado, angustiado, y en su interior se siente desprovisto del cuidado de Dios, y por consiguiente nunca entra en un reposo. ¿Cómo podrá adorar a Dios reconociendo este nombre si anda en todas estas cosas que impiden la respuesta de Dios? Juan, en su primera carta, encierra una verdad que, si logramos aceptarla, entenderíamos el reposo de Dios, disfrutando de su paz, y como resultado pasaríamos a ser adoradores en potencia, divulgando y manifestando su paz. El pasaje dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, según 1 Juan 4:18. Ahora bien, simplificando este pasaje, lo que quiere decir es: el que se siente amado por Dios no tiene derecho de estar en temores.
porque no ha entendido lo que Dios está dispuesto a hacer por causa del amor que siente por él. De la paz forma parte la naturaleza del espíritu. En el libro de Gálatas nos registra tan claramente en ese libro, y quiero invitarle a que leamos Gálatas, el capítulo, el capítulo 5, el versículo 22, donde podemos ver tan claramente la forma tan especial como Dios nos habla en su palabra. Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo, en cuanto a la naturaleza del Espíritu de Dios. En Filipenses capítulo 4, el versículo 7, en cuanto a la propiedad de Dios, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es parte de las propiedades del Espíritu Santo impartida al hombre como producto del nuevo nacimiento, y que debe desarrollar su espíritu, formar el alma y manifestar en su diario vivir esa paz. Porque es que el término paz del griego es airenes, del hebreo shalom, que tiene que ver desde la perspectiva teológica con la quietud del alma. La paz fue bonanza. La bonanza viene como producto de tener paz. En Juan, el capítulo 16, tan claramente nos está diciendo, y quiero que volvamos a mirar el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 33, cuando nos está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz es endógena, la bonanza es exógena. Los prerequisitos de la paz no son no son las libertades de las necesidades del dolor físico, no. La paz es un descansar en Dios en medio de las más grandes adversidades. La paz que ofrece el mundo está en total contraste a la paz de Dios. El mundo adquiere su paz, sí, producto de la bonanza. Si hay bonanza, hay paz en el mundo. En Dios es todo lo contrario. La paz en Dios produce la bonanza. Por esta causa Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios protege al creyente de las facultades mentales causadas por las ansiedades de la vida. Al tener seguridad de que Dios provee para sus hijos y responde ante las más grandes dificultades de la vida, por esta causa el creyente aprende a vivir quieta y reposadamente sin aflicciones mentales. Pablo fue tan determinante en el lenguaje de la paz que dijo, él dejó escrito algo que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, que ya lo leímos. Simplificando el pasaje, lo que el apóstol Pablo quiso decir fue, la paz de Dios es tan determinante que nos hace vivir confiados en medio de las circunstancias, aunque no entendamos nada. Jesús dijo que lo único que nos libraría de las turbaciones internas y de los temores es la paz de Dios. ¿En quién? En nosotros. Jesús dijo, la paz os dejo, vuelvo a repetir, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz es producto de la fe
y la confianza que depositamos en una palabra que recibimos de Dios. Esto fue vivencia en la vida de Jesús, que en medio de una gran tempestad, mientras sus discípulos se turbaron y se llenaron de temor, él dormía, descansaba en la popa de la barca. Jesús confiaba en la palabra que les había dicho. Pasemos al otro lado, fue la palabra. La paz es un descansar en Dios, no se le olvide, es un reposar en Él. La paz es la quietud del alma que viene como producto de la fe que depositaste en una palabra que Dios te dio. La intervención de Dios en medio de la tempestad vendrá una vez que haya tenido paz por causa de la fe que depositaste en la palabra de Dios. Donde no hay fe, no hay paz. Y donde no hay paz, no hay bonanza. La paz viene como resultado de conocer el amor de Dios a favor nuestro. Esto lo describe el apóstol Juan en sus cartas, en primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El término perfección que aparece en este pasaje, relacionado al amor que aparece en el pasaje, da la idea de no conocer lo que Dios es capaz de hacer a favor nuestro por causa del amor que se siente por nosotros, que Él siente por nosotros. Debemos conocer que Dios, por causa de su amor y por el objeto de su amor que somos nosotros, estuvo dispuesto a abandonar su gloria y humillarse en la persona del Verbo. Si esto no lo hizo antes de ser sus hijos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Lo que pasa, a ver, si esto lo hizo, vuelvo a repetir, si esto el Señor lo hizo, el Dios lo hizo antes de que nosotros fuéramos sus hijos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Porque antes éramos creación. Lo que pasa es que la iglesia no tiene sentido de paternidad, no entiende qué es ser hijo, no entiende qué es ser padre. Una de las formas de entender y conocer la paternidad de Dios es tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros. Y cuando un hijo no honra a su padre, es no entender la paternidad, es no entender la paternidad de Dios, y por una de las formas de entender la paternidad de Dios como hijo, no siendo padre, es cuando tú honras a tus padres. Vuelvo a repetir, una de las formas de entender y conocer la paternidad de Dios es tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros. Y cuando un hijo no honra a sus padres, es no entender qué, es no entender la paternidad de Dios. Por una de las formas pero aquí una de las formas de entender la paternidad de Dios como hijo, no siendo padre, es cuando tú honras a tus padres. En conclusión a este tópico, podemos decir que nunca podemos adorar a Dios reconociéndolo como el Sharón, a menos que entendamos qué es paz, cómo viene la paz y cómo mantener la paz de Dios y hacer de ella un estilo de vida. Tratando otro término, que es el término Shama. Este nombre significa Jehová está allí, garantizando la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Dónde lo vemos registrado? Lo vemos registrado en el libro de Éxodo, el capítulo 33, el versículo 14, cuando dice: y él dijo, ¿quién? Dios, Jehová. Mi presencia, le dijo a Moisés, irá contigo y te daré descanso. Y hoy te dice a ti, amigo, hermano y ministro, la presencia de Dios está contigo y te dará descanso.
descanso a tus problemas, a tus pruebas, a tus conflictos espirituales, personales, familiares. Este nombre Shama fue proclamado por el profeta Ezequiel en el cumplimiento de su profecía en la restauración de la nación de Israel. El profeta Ezequiel, en medio de su cautiverio, en la más grande soledad, en medio de la desolación en la que estaba Israel, en medio de la destrucción de Jerusalén, cuando toda esperanza se había perdido, el profeta mantenía su fe. Sabía que Jehová tendría misericordia de ellos y su presencia se haría manifiesto en su restauración total, garantizando su estadía en medio de ellos, manteniendo este nombre en su espíritu hasta su cumplimiento. Al final, en el cumplimiento de la profecía, Ezequiel exclamó: Jehová Shama. Esto es, Jehová estará con nosotros para siempre en medio nuestro, según Ezequiel capítulo 1 del 1 al 28. Este nombre Jehová lo expresó en forma tácita en medio de sus discípulos cuando dijo: no os dejaré huérfanos, dijo Jesús, les enviaré otro defensor para que esté con vosotros hasta que sea mi venida. Lo vemos claramente en el en el Evangelio de Juan, claramente lo dice. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, lo dice ahí en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Hay creyentes que se sienten huérfanos, desprovistos, solos, pero Dios está con nosotros, no se le olvide. Dios garantiza no solamente su presencia, Dios mora en nosotros, en ti y en mí. Ahí Juan 14, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17, cuando dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora al lado nuestro, pero también mora dentro de nosotros. Cuando hablamos de Jehová, cuando hablamos de Jehová, es Dios por nosotros. Jehová es Dios por nosotros. Cuando hablamos del Verbo encarnado en Cristo, es Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Repito, cuando hablamos de Jehová, es Dios por nosotros. Cuando hablamos del verbo encarnado en Cristo, es Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Jehová Sama es el nombre que lo garantiza la presencia de Dios en medio de las circunstancias adversas. Cuando creemos estar solo, Él está siempre a nuestro lado. Ha hecho de nosotros su morada. No se le olvide. Ahora bien, hablando del término Shakenun, en el libro de Jeremías, el capítulo 23, el versículo del 5 al 6 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Este nombre significa: Jehová es mi justicia, y fue manifestado por el profeta Jeremías en profecía dada por Dios, anunciando el advenimiento de la justicia de Dios en la vida del Mesías en el reinado milenial.
He aquí que vienen días, repito el texto, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, el cual le llamarán confiado, Jehová justicia mía, Jehová Shakenun. En esta profecía se da una ley de doble referencia, aplicando una de las referencias a la justicia divina que vendrá mediante Jesús, aplicando su obra vicaria. ¿Aplicando qué? Su obra vicaria. Ahí en Jeremías claramente nos está diciendo en el capítulo 33, el versículo 15, cuando dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Una de las formas de honrar a Dios bajo este nombre de Shakenun es reconocer todo lo relacionado a ¿qué? A la justicia de Dios a favor del hombre. En segunda de carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo. Por eso repito que una de las formas de honrar a Dios bajo el nombre de Shakenun es conocer todo lo relacionado a la justicia de Dios a favor del hombre. Los incidentes que se dieron en la cruz, que trajeron como producto la justicia, tales como redención, los tipos de redención, remisión, propiciación y regeneración. Estos productos nos permite entender lo que significa la justicia de Dios a favor del hombre. Honrar el nombre Shakenun, Dios es mi justicia, que significa Dios es mi justicia, es entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, según Romanos 8 del 1 al 2. El reconocer Dios es mi justicia es entender que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, que el mismo nivel que tiene Cristo lo tenemos nosotros. ¿Dónde lo vemos registrado? Lo vemos registrado en el libro de Filipenses, el capítulo 3, los versículos 9 y 10, cuando dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios y por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Y para terminar, concluyo diciendo que debemos entender que cada vez que nos acerquemos a Dios para pedir perdón por algún pecado, para efecto de él, es la primera, para Dios es la primera vez que nos acercamos. Siempre que vayas a pedir perdón por cualquier pecado cometido, para Dios siempre será la primera vez. Él no se acuerda de los demás, ya te los perdonó, me los perdonó, y esa es ¿qué? Esa es la justicia de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.